espero todos se encuentren bien. Hago una acotación que estas clases, que ya hay un material dispuesto en plataforma, es para aclarar dudas, es para ver si trabajamos con el pizarrón también, es para ver si hacemos un feedback y hay una conexión, porque he notado que no revisan el material, he notado que no me han entregado por allí las evaluaciones a tiempo, he notado que no vienen a las clases presenciales y entonces es lamentable porque un día antes del examen o al otro día me dicen, profesor, no entiendo nada, no vi nada, pero ahí está todo el material en la plataforma. Porque si se ponen a ver, por lo menos en este módulo, en estática están todas las guías, todo el material, problemas resueltos dentro del material, problemas que he explicado dentro del aula virtual, que son clases, y si se va más allá en el canal de nuestra universidad, el IETSIP, están más videos en pizarrón también, no los revisamos. Entonces, bueno, no sé qué está pasando, pero vamos a dar inicio, eso es lo que quería acotar, porque me parece que hay que revisar eso, ustedes, porque después no vayan a decir, no, que el profesor Pedro no mandó un examen intergaláctico, y resulta que el examen está ahí, pero no me consultan. La materia está ahí. Bueno, aclarada ya el inconveniente, vamos a dar este módulo se compone de entramados, armaduras y vigas. Ya hay 3 o 4 o 5 videos que están montados en la plataforma para que ustedes revisen con el entendimiento del material. Sin embargo, vamos a hablar del primer tema que va a ser evaluado, y la idea de esta clase no era volver a dar otra clase, sino aclarar las dudas de las guías. Entramados, parte 1. ¿Sí? Primero, vamos a estar claros que vamos a trabajar el equilibrio de cuerpos rígidos. ¿Sí? La estática del cuerpo rígido, que estudia equilibrio o reposo, condiciones de fuerza. Cuando hablamos de equilibrio de cuerpo rígido, estamos hablando que la sumatoria de las fuerzas resultantes en un determinado sistema es cero, y sumatoria de los momentos resultantes en un punto también es cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si estamos hablando de ese equilibrio, se deben de cumplir estas dos condiciones. Cuando hablo de la sumatoria de las fuerzas resultantes, la sumatoria de las fuerzas en X, la sumatoria de la fuerza en Y igual a 0. Y cuando hablo de momentos en un punto, es que yo tenga una estructura, yo aplique momento en un punto, y eso lo iguale a 0, porque también estamos en equilibrio. Ahora bien, las ecuaciones, como ya lo había nombrado, como están aquí, para hacer el resumen, estas son, bueno, si estamos trabajando en 3D, aparece también la sumatoria de la fuerza en Z igual a 0. Aquí vamos a trabajar en el plano, vamos a trabajar con X y con Y, más la de momento, ¿sí? Más la de momento. Aquí, repito, vamos a trabajar solamente momentos en X, momentos en Y. La de Z no, porque la de Z es para un 3D. ¿Vio? Entonces, como vamos a trabajar en un plano, vamos a trabajar simplemente 3 ecuaciones: la sumatoria de la fuerza en X, la sumatoria de la fuerza en Y y la sumatoria de momento. Fíjense que vamos a revisar un poquito lo que es el procedimiento para la aplicación de las ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? Dice, para el sistema estable se procede de la siguiente manera. Vamos a aclarar que un sistema, antes de comenzar a explicar, un sistema estable, desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista estructural, es cuando yo lo puedo determinar, pero aparte de determinar que él cumple las condiciones de equilibrio, que ya las acabamos de hacer: sumatoria de la fuerza en X igual a 0, sumatoria de la fuerza en Y igual a 0, sumatoria de momento en un punto igual a 0. Cumple esas 3 condiciones de equilibrio. Pero también estáticamente, cuando usted, perdón, es estáticamente estable, cuando usted puede calcularlas con el mismo número de ecuaciones y el mismo número de incógnitas. Ya vamos a ver que más adelante van a aparecer los tipos de apoyo, las barras ideales, etc. Pero cuando yo estudie todo ese conjunto y me plantee para calcular las reacciones no apoyo o las reacciones dentro de las barras, voy a tener que tener un sistema de, un ejemplo, 4 ecuaciones con 4 incógnitas, para que sea el sistema estable. Porque están los sistemas también que son estables, pero son indeterminados,
que son los sistemas hiperestáticos. En la vida real siempre trata uno de crear un sistema hiperestático por la sencilla razón de que si yo voy a diseñar un puente, ¿sí? Y entonces yo lo diseño para que el puente simplemente, un ejemplo, a mitad o pase una carga de 1000 toneladas. Pero ¿qué pasa si entonces pasa un tractor, pasa lo que sea, y pasa con 100 kilos de más, que el puente se me cae? A pesar de que el puente está diseñado para 1000, pero si pasa 100 kilos más, el puente va a tender ¿a qué? A fracturarse, a partirse, a caerse. Entonces se diseñan sobredimensionados con un factor de seguridad porque son viejos humanos, igual que un ascensor. Yo no puedo diseñar una valla para que me soporte, qué sé yo, 400 kilos y se me todo un gordo, un gordito por allí, más los 400 kilos, que ya tiene personas, entonces el gordito está un poquito pasado de peso, y dio 400, con el número de personas que está dentro del ascensor, 500 kilogramos, entonces no, ya se revienta la guaya, ¿no? Entonces no se mencionan o se crean sistemas hiperestáticos. Entonces, bueno, para el sistema estable se produce de la siguiente manera. Selección del sistema mecánico, conveniente de acuerdo a las solicitudes requeridas. Definimos qué sistema mecánico está referido a un cuerpo o a una combinación de cuerpos conectados entre sí, las cuales pueden aislarse para su estudio. Es decir, es muy importante señalar que en los entramados yo puedo desarticular las piezas, ¿ok? Las puedo desarticular. Ahora, número 2, dibujar el diagrama de cuerpo libre del sistema mecánico completo, seleccionado, y se deben tomar en cuenta peso, conexiones a tierra o vínculos, aplicando la tercera ley de Newton. Quiere decir que cuando yo tengo un entramado completo, yo voy a hacer el diagrama del cuerpo libre de todo ese sistema, pero aparte de eso, como es un entramado, y la particularidad que tiene el entramado es que yo lo puedo desatornillar y estudiar. Pues si yo tengo una pieza aquí y otra pieza aquí atornillada, y yo la puedo desatornillar o desarticular y estudiar esta pieza por separado y estudiar esta pieza por separado. Ok, aplicando la tercera ley de Newton. Vamos a ver por qué hay que aplicar la tercera ley de Newton cuando yo separo. Definición del sistema de referencia. Le había dicho y le había comentado al inicio de esta clase que el sistema de referencia vamos a trabajar en el plano X y Y. Repito, aquí no vamos a trabajar en 3D, en el volumen, ¿no? Aquí no vamos a trabajar así. Vamos a trabajar en el plano X y Y, en un plano. Entonces, ¿qué pasa? La componente Z no va a aparecer aquí. Aplicación de las ecuaciones independiente de equilibrio. Recuerden, cuando hice la aplicación de las ecuaciones, con número 4, es la sumatoria de la fuerza en X, sumatoria de la fuerza en Y, sumatoria de momento igual a 0. 3 ecuaciones, no hay más. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Dice, para el sistema mecánico mostrado, determinar la fuerza necesaria para mantener el sistema en equilibrio y normales en los cuerpos A, C, D. Dice, datos, radio del disco, longitud de la barra, ángulo alfa del peso, disco barra, y asumir los contactos lisos. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Fíjate que yo puedo, de este sistema, que está compuesto por una barra y un disco, y la superficie que está apoyada, yo voy a agarrar y voy a tomar esa barra, que es la barra AB, y la voy a estudiar. Fíjate que inicialmente yo tengo una flechita en rojo, que es la fuerza que está aplicada en el punto A. Como aquí me dicen que esto es liso, y yo no veo que está dentro o inserto dentro de la superficie, en la cual está sostenida, ahí se va a producir una normal, que esa normal va a ser perpendicular a la superficie que sostiene precisamente este cuerpo. Dice, profesor, pero no va aquí en dirección de la longitud, no, va perpendicular, o sea, que va a estar en este punto, porque es perpendicular a la superficie que sostiene. Como la superficie aquí es horizontal, entonces la normal es vertical. Si esa barra tiene peso, perdón, tiene masa o tiene peso, si tiene masa, pues el peso es multiplicado por la gravedad. Si tiene masa, el peso se calcula masa por la gravedad.
Pero directamente en estos ejercicios no dan el peso. Si ya tiene peso, que lo noto con una W de la barra, la vamos a situar en la mitad de la longitud de la barra. Me explico. Si esta barra mide 10 metros, yo la voy a ubicar en ¿qué? En 5. ¿Ok? Fíjense que por acá hay otro punto de contacto que se da entre la barra y el disco que está por acá, que es el disco EDC. Entonces, justo en el punto E, ¿verdad? Va a haber una normal. Recuerde que las fuerzas normales se dan entre dos cuerpos en contacto y una fuerza que es perpendicular a la superficie, donde está el cuerpo apoyado y entrando al cuerpo de estudio. Fíjate que esta cumple el mismo requisito y esta también. Entonces, se pone a ver la que ya nos toca ahorita en el punto A, es perpendicular a la superficie de la barra AB y oído entrando al cuerpo de estudio. Y esta que está en el punto E también es perpendicular a la barra que entra al cuerpo de estudio y entrando a la barra E. Ahora fíjense una cosa. Aquí tengo que la longitud de aquí hasta este punto no la conozco. Generalmente esa longitud no se conoce, ¿no? Esa longitud se debe calcular. Si yo voy a calcular por decir aquí cuánto vale la normal E, porque supongamos que a mí aquí me dicen que me dan como dato el radio del disco, la longitud de la barra, ángulo y el peso, ¿sí? Entonces yo tengo como dato el W y yo no tengo como dato aquí en la normal. Si yo aplico sumatoria de las fuerzas en X, pues te cuento con 3 ecuaciones de equilibrio para analizar este cuerpo. Si yo aplico sumatoria de las fuerzas en X, entonces yo voy a tener igualadas a 0, pero de aquí me va a quedar esta incógnita, ¿sí? Que no la conozco, ¿verdad? ¿Y qué otra me queda? Y la fuerza F, que tampoco creo que la conozco. La fuerza F tampoco es dato. Entonces me quedan 2 incógnitas, ¿cierto? Me van a quedar 2 incógnitas. No las puedo determinar, porque todavía yo tendría que descomponer esta normal en la horizontal. Entonces me quedaría fuerza F menos normal E por el seno de alfa igual a 0, pero tengo 2 incógnitas. Ahora bien, aplico sumatoria de la fuerza en Y, me sale otra incógnita, que es la normal A, que tampoco la conozco, y ahora me sigue saliendo como incógnita, la normal es descompuesta en el eje vertical. Entonces, estudiando digamos, cada ecuación por separado, yo no llego a una conclusión. Entonces, voy a agotar la última ecuación. Fíjate que si yo planteo las 2 ecuaciones, me van a quedar 2 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces hay que tratar, cuando esto ocurre, para no irnos a un sistema 3×3, la ecuación de momento me permite anular el mayor número de incógnitas aplicadas en un punto. Me explico. El momento se define brazo por fuerza perpendicular al punto de momento. Si yo aplico momento en el punto A y no hay brazo físico, sino que ahí está aplicada la fuerza F y la normal A, entonces por supuesto que no habrá momento para la fuerza F ni para la normal A. Las anulo. Es un ejemplo como que yo tenga un carro que se le haya pichado una llanta y entonces yo voy a cambiar el caucho, ¿sí? Entonces yo comience a aflojarla con los dedos. Hermano, estoy en clase. Es que estoy en clase. O sea, tiene que decir, yo ahorita lo llamo. Entonces me va a quedar esto. Disculpen, es que me entró una llamada. Me va a quedar eso. O sea, que tengo 2 ecuaciones con 3 incógnitas, no sé. Entonces el momento me permite anular el número de incógnitas en un punto. Por lo menos aquí, si yo lo aplico en A, me anula la fuerza F y me anula la NA. Y me queda como incógnita FW y la normal E. ¿Verdad? Hasta ahí vamos claros. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando aplico momento, si yo lo aplico en A igual a 0, estamos en equilibrio, me va a quedar LI
que es esta, y fíjate que esta fuerza está perpendicular al brazo en dirección del punto. ¿Qué pasa? Si gira, cuando aplique momento, aplique la mano derecha, ¿sí? Si yo tengo aquí el momento en el punto A, con respecto a la normal, ¿qué le hace a mi barra? La hace girar en sentido antihorario. Se considera que el momento es positivo. Ahora bien, para esta fuerza que está aquí, el WB, yo la voy a trasladar para este punto. Fíjate que esa fuerza está vertical. Profe, pero voy a tomar un ejemplo, la mitad de la distancia de la barra. No. ¿Por qué no lo puedo tomar? Porque recuerden que fuerza es momento, perdón, el momento es fuerza por distancia perpendicular en dirección al punto. Y esta distancia no es perpendicular con respecto al peso de la barra. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Sobre esa misma línea de acción, traslado la fuerza y busco el brazo perpendicular. Ahora ese brazo perpendicular se va a definir como L medios por el coseno de alfa para poder descomponer esa hipotenusa en la horizontal. Y si le aplico la mano derecha, me va a quedar, ¿sí? Que este es el brazo horizontal y la fuerza vertical y me la va a hacer girar, perdón, en sentido horario. Entonces sería menos L medio por el coseno de alfa por W igual a 0. Entonces fíjate que de acá yo puedo despejar perfectamente la normal E, porque los otros datos, lo que es los datos de distancia, lo que es el dato del ángulo que está aquí, de inclinación de la barra lo tengo, y lo que es el peso. Entonces cuando yo despeje la normal E, voy a pasar L medio por el coseno de alfa por WB, ¿sí? Y este que está multiplicando lo paso ¿qué? A dividir, que es LI. Entonces me va a quedar L por el coseno de alfa por W entre 2L. Entonces fíjense lo que ocurre. ¿Qué ocurre? Que ya teniendo en cuenta esto, yo puedo, fíjate, con una ecuación, así tenga tres incógnitas, poder calcular una de ellas. Habrán casos donde habrá que, a juro, hacer un sistema 2x2, porque no hay de otra. Entonces se plantea por lo menos sumatoria de las fuerzas en X con sumatoria de momentos en un punto, ¿verdad? Entonces yo me planteo un sistema 2 por qué? 2x2. Bueno, ya visto una vez este ejemplito, ahora vamos a ver, yo calculé la normal E de aquí, pero me falta calcular la normal D y la normal C. Para ello, venía diciendo que los entramados tienen la particularidad este, de poderse desarticular. Repito, esta clase también está en la plataforma, estamos dando como un pequeño repaso. Entonces ahora yo voy a estudiar este disco, que es el disco EDC, ¿verdad? Fíjate que por este extremo, que este punto de contacto, ahí es donde entra la tercera ley de Newton, que yo le decía hace un momento. Si la normal va entrando a este cuerpo de estudio, y perpendicular, aquí va entrando al cuerpo de estudio también de manera perpendicular, justo en el punto E, ¿verdad? Pero ahora en sentido contrario. Claro, como el disco tiene peso, y recordar que el peso es una fuerza totalmente vertical y en sentido hacia abajo, siempre hay vertical independiente como esté, el peso siempre hay vertical y hacia abajo independiente como esté el cuerpo que yo esté estudiando. Entonces está el WD, queda aquí abajo. Por el lado derecho, yo tengo una pared y se produce una normal porque hay dos cuerpos en contacto. Como yo estoy estudiando el disco, va perpendicular a la pared y entrando al cuerpo de estudio que es el disco. Y en el punto C, por la parte de abajo, aquí. Aquí tengo la normal porque esta pared perpendicular, si está la pared está vertical, queda perpendicular y entrando al disco. Y por la parte de abajo, que es el punto C, que es la parte de abajo, la parte plana, queda perpendicular y entrando al cuerpo de estudio. ¿Ok? Fíjense una cosa, voy a hacer una aclaratoria. De acá, cuando yo tengo el disco, por lo general voy a aplicar el sumatorio de las fuerzas en X y sumatorio de las fuerzas en Y. ¿Por qué no aplico momento, profesor? ¿Por qué no aplico usted momento? Porque sencillamente, oído a lo que les voy a decir, si aplico momento en el punto E, que es el único punto que pudiese yo buscar allí, se me van a anular todas las fuerzas, porque todas van en dirección al punto. Fíjate que en nuestro primer parcial, los que tuvieron la oportunidad de ver la videoclase, cuando la fuerza está aplicada sobre el punto o en dirección al punto, ¿verdad?
entonces no produce momento. El ejemplo que se me fue hace rato de la llanta, que si yo trato por decir, yo tengo la llanta, entonces yo busco, yo busco, en vez de buscar una llave de cruz, yo busco como una especie de destornillador y lo trato de, de aflojar ¿qué se le llaman eso? Los pernos del, de la llanta, no, la tuerca que está pegada al perno, es imposible. Yo tendría que buscar una llave cruz para producir ¿qué? Momento y poder aflojar. Sí, eso como que yo trate también de una tuerca con los dedos, ¿no? Yo tengo que buscar una llave para hacerle ¿qué? Momento, producirle momento. Entre más largo esté esa distancia, pues menos fuerza hago yo. Entonces, bueno, una vez visto esto, le venía diciendo que para el disco simplemente vamos a aplicar sumatoria de las fuerzas en X y sumatoria de las fuerzas ¿dónde? En Y. En X me va a quedar, por lo menos si yo le hago que en X me va a quedar normal menos normal en D, ¿sí? Porque apunta para el lado izquierdo. La normal en E, fíjate que para esta parte ocurre lo siguiente. Vamos a ver si por aquí me puedo buscar. Espere, para ver. Profesor, ¿de dónde sacó este ángulo? ¿Sí? Fíjense que yo voy a colocar aquí, vamos a ver si por aquí me lo permite, como una especie de sistema de referencia. Vamos a ver. Esta flecha, ¿sí? Fíjate que el ángulo alfa lo está formando la barra con la horizontal. Ahora yo voy a colocar aquí en azul, para que vean una cosa, una perpendicular en el punto E y voy a colocar una horizontal, ¿sí? Y aquí voy a señalar en negro la normal E. Sobre esta normal yo voy a señalar una vertical. La voy a colocar en morado. Hay un teorema en la geometría descriptiva que dice lo siguiente. El ángulo que forma la horizontal con la inclinada, en este caso es la barra, es el mismo que forma la perpendicular. Fíjate que esta es perpendicular. Esta es perpendicular. La normal. Entonces, repito, el ángulo que forma la horizontal con la inclinada es el mismo que forma la perpendicular con su vertical. Es por ello que nosotros notamos que justo aquí, este ángulo alfa es el mismo de este ángulo alfa. Mírenlo aquí. ¿Lo ven? Entonces, repito, el ángulo que forma la horizontal con la inclinada es el mismo que forma la perpendicular, que en este caso es la normal que está perpendicular con ¿qué? Con la vertical. Es por eso que este ángulo es alfa. Ahora bien, una vez visto esto, ¿verdad? Vamos a borrar aquí crear para continuar. Repito, ¿no? Una vez visto ya esto, repito, el ángulo que forma la horizontal con la inclinada es el mismo que forma la perpendicular con la vertical, que es la morada. Es por eso que este ángulo aquí es alfa. Una vez visto esto, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar. Y entonces me queda sumatoria de las fuerzas en X, porque le dije que aquí no podíamos aplicar momento, me va a quedar menos normal en D, más, fíjate que la normal no está ni horizontal ni vertical, y yo hasta le debo completar triángulo de fuerzas, es decir, del origen parto un vector, ¿sí? Del origen parto un vector, y perpendicular a este vector parto otro vector, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjate, como yo estoy trabajando con la horizontal, este sería seno y este sería ¿qué? Coseno. Entonces, como estoy trabajando con la horizontal, sería la normal E positiva por el seno del ángulo. ¿Igual a quién? Igual a cero. Entonces, de aquí, cuando yo la descompongo, como no hay más fuerzas verticales, igual a cero y despejo la normal en D, porque recuerden que la normal en E yo ya la tenía. Entonces, la normal en D va a ser la normal en E por el seno del ángulo.
Ahora fíjate que para calcular la normal en C, yo aplico la otra ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0, y aquí me quedaría la normal en C y la normal en E menos, vamos a revisar cuántas fuerzas, primero vamos a revisar cuántas fuerzas verticales tiene. Normal en C, tiene la normal en E descompuesta en el eje vertical y tiene el peso propio del disco. Entonces fíjate, vamos a revisar, normal en C positiva, recuerden que estamos trabajando con este sistema de referencia que está aquí, con este sistema de referencia, normal en C positiva, menos el peso W negativo, y la normal en E, cuando le complete su triángulo de fuerza, que como se completa del origen parte un vector paralelo al eje X y perpendicular busco otro vector, extremo con extremo, paralelo al eje Y, con la finalidad de poderlo descomponer, en este caso en el eje horizontal, la normal en E por el seno del ángulo, en el eje vertical, la normal en E por el coseno. ¿Qué es lo que pasa? En este caso me da normal en E, que estoy trabajando en el eje Y, por el coseno negativo, porque la flecha apunta hacia abajo. Fíjate que de aquí vamos a despejar, ¿qué vamos a despejar de aquí ahora? Pues sencillamente vamos a despejar la normal en C, que es la que ando buscando. ¿Qué me queda? Que si este es negativo pasa a positivo y la normal en E, que es negativa, pasa a positiva por el coseno de ¿quién? Por el coseno del ángulo. O sea, quiere decir que la normal en C va a ser el peso más la normal en E por el coseno del ángulo. ¿Correcto? Bueno, una vez visto esto, vamos a ver si podemos avanzar aquí. Vamos a avanzar aquí. Y ahora vamos a hablar también, muy importante, antes de que se nos vaya el tiempo, de los tipos de apoyo. ¿Sí? Dice vínculos, elementos mecánicos que restringen el movimiento de un cuerpo. Esos vínculos o articulaciones móviles digamos, como discos y rodillos y apoyos fijos, vamos a tener en cuenta que son los que sostienen la estructura. Porque yo no puedo hacer de pronto, por ejemplo, un edificio y no le, o hago una base muy débil o no le hago base, pues se me cae, ¿no? O sencillamente no lo puedo construir. O un puente, ¿no? Etcétera. Entonces vamos a tener varios tipos de apoyo. Estos tipos de apoyo se clasifican en rodillos. Un rodillo puede ser de esta forma, un triangulito con 3 patines, con un patincito, o sencillamente un circulito. Este también es rodillo. Todos estos son rodillos. Cuando es un rodillo, simplemente va a restringir un movimiento. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo así en el plano, simplemente se va a poder deslizar en la horizontal, pero en la vertical no. Entonces, por eso es que el rodillo restringe, en este caso, la ASUY, digamos que actúa como una normal. Si este es horizontal, él está actuando como una especie, está produciendo una normal, porque no está restringiendo el movimiento horizontal. Si no me lo restringe, entonces no se produce reacción, porque recuerde que las reacciones se van a producir por cada movimiento que me restringe. Entonces, el rodillo va a producir una reacción perpendicular a la superficie donde esté el rodillo. En este caso, a su Y. Ahora, esta es, digamos, articulación móvil o rodillo. Y esta va a ser articulación fija, o también se le llama pasador. El pasador puede venir de esta configuración, un triangulito y unas X abajo, ¿sí? Fíjate, no tienen los patines. O viene de esta configuración, ¿no? Fíjate que aquí tienen los patines, aquí no los tienen. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo hablo de una articulación fija, o lo que es un pasador, él me permite, oído, hacer esto. O sea, que no me restringe el momento. Yo tengo un pasador. ¿Y qué es un pasador? Es un tornillo con una tuerca y me permite hacer ¿qué? Esto. No me restringe el momento, pero si yo lo tengo anclado aquí a la mesa, y yo lo trato de mover horizontalmente y verticalmente, o sea, horizontal y vertical, no lo puedo mover, simplemente lo puedo girar. Por lo tanto, no me restringe el momento, pero se me va a restringir la reacción horizontal, el movimiento horizontal, produciendo una reacción A sub X, que es la flechita, y una reacción vertical, que es la A sub Y. Usted se va a preguntar, mi profesor, pero entonces, ¿cómo sé yo el sentido de la flecha? ¿Se va hacia la izquierda o hacia la derecha?
o va para arriba o va para abajo. No, no se preocupe, asuma lo que usted quiera. O sea, si usted la quiere asumir a la izquierda, horizontal a la izquierda, no hay problema, horizontal a la derecha no hay problema, vertical hacia arriba o hacia abajo no hay problema. Lo importante es que, independientemente de la barra, de la inclinación de la barra, él va a restringir una reacción horizontal y va a restringir una reacción que vertical, independientemente de cómo esté colocada aquí la barra. Fíjate que hay otro tipo, digamos, hay otro tipo de soporte, ¿sí? Digamos, de vínculo, ¿sí? Que es tipo de apoyo, ¿no? Se me había ido la palabrita, disculpa, tipo de apoyo, o de vínculo a tierra, que es el empotramiento. El empotramiento es cuando la pieza está incrustada en la superficie. Un ejemplo, un balcón. Y fíjate que el empotramiento restringe todos los movimientos, tanto el horizontal como el vertical, como el momento. Es decir, tiene que estar en absoluto equilibrio. Me explico. Si yo tengo un balcón, aquí está mi pared que es mi mano, este es el balcón, él no se puede mover horizontalmente, tampoco se puede mover verticalmente, pero tampoco puede hacer esto, porque si yo restringo el movimiento horizontal y restringo el vertical, pero el momento no, cuando las personas se paren aquí, se van a caer, ¿no? Y si es un 10º piso, pues imagínense. Entonces, el empotramiento es el único que restringe el movimiento horizontal produciendo una reacción horizontal, restringe el movimiento vertical produciendo una reacción vertical y restringe ¿qué? El momento. ¿Ok? Está la rótula libre, pero esta no la vamos a utilizar. La rótula libre no la vamos a utilizar, esa más que todo en 3D. Está la biela corredera. La biela corredera, que la biela corredera simplemente restringe el movimiento normal. Y una biela corredera tiene una guía y tiene el eje conductor. La guía es el carril y el eje conductor es la ruedita por donde se mueve. Entonces, ¿qué es lo que va a restringir aquí? Si yo tengo esta biela, aquí tengo por una fuerza P, si yo analizo la barrita, porque la desarticulo, aquí tengo la fuerza P y aquí se me va a producir una normal perpendicular al riel de entrando al cuerpo de estudio que es la barra. Pero si yo estoy estudiando el riel, en la parte de arriba yo voy a tener una normal de entrando al riel perpendicular a la superficie. ¿Ok? Fíjense que también vamos a tener como elementos de apoyo o vínculo a tierra lo que son las poleas. Las poleas generalmente se presentan de esta configuración y si yo la estudio, la polea va a producir dos tensiones, en este caso una horizontal y una vertical, pero justo donde está el apoyo se va a considerar siempre un apoyo de pasador y él va a restringir dos movimientos, el horizontal y el vertical. Fíjate, a su X y quién, y a su Y. La flecha ustedes la pueden colocar como ustedes, o en las configuraciones que ustedes quieran colocar. El resorte es otro tipo de apoyo también, que se define a través de la ley de Hooke, que es la constante de deformación de resorte por la deformación de resorte. Fíjate que los problemas que de pronto pudiesen salir dentro de una evaluación, la fuerza de resorte, si me da la constante, yo la puedo calcular, y allí me tienen que dar la longitud inicial del resorte, y dentro del problema me dan las herramientas para poder calcular la longitud final. Si no me la dan, pues me tienen que dar la inicial y la final para yo poder calcular esa fuerza de resorte. Pero es importante que si me dan esos datos, yo no puedo asumir el sentido del resorte. Me explico. Si en un problema a mí me dicen que la longitud inicial del resorte vamos a colocar, es 5 metros, y dentro del problema yo veo que donde coloca mi resorte, veo que tiene una distancia de 2.5 metros. Quiere decir que en ese momento el resorte lo están comprimiendo dentro del sistema. Entonces, si el resorte lo están comprimiendo, y yo hago el diagrama de cuerpo libre del resorte, ¿sí? El diagrama de cuerpo libre del resorte, vamos a decir, por aquí podemos ver, yo tengo un resorte, y yo hago su diagrama de cuerpo libre, entonces él en el sistema lo está comprimiendo, ¿sí? Le está haciendo una fuerza por aquí y una fuerza por aquí. Entonces la longitud final
es menor al inicial, está en compresión, yo no puedo asumir el sentido del resorte. Yo tengo que decir, el resorte está en compresión. Porque si él está en una pared, o sea, el resorte está dentro de 2 barras, está mi resorte. Entonces, cuando yo estudio el resorte por separado, me va a quedar así. Pero cuando yo estudio la pared, el resorte, esto es lo que le hace el sistema al resorte. Cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre del resorte, es lo que le hace el sistema al resorte. Lo comprime. Pero ¿qué le hace el resorte al sistema? Dice, no, ya va, yo no me quiero volver pequeño. Él le hace lo contrario a la pared esta y a la pared esta. A la barra, perdón. Es decir, por aquí me va a quedar una flecha y por aquí me va a quedar otra flecha. Si yo estudio ahora digamos, las paredes de eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me dan la fuerza de resorte y la longitud inicial y la final, yo no puedo calcular, o sencillamente yo no las, perdón, yo las puedo calcular, corrijo, pero sencillamente yo no puedo asumir ese sentido. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Ahora, ¿qué pasa, profesores? Si a mí me dicen que sobre una pared o sobre una barra o sobre una, digamos, sobre una esfera, está un resorte, ¿sí? Y no me dicen la longitud final inicial, pues asúmala. Entonces voy a asumir el resorte esta tracción. Por lo menos aquí el resorte estaría, este no es asumido porque repito, este es el caso que yo coloqué para que me diera la constante de resorte, que es Newton por metro, y la deformación, longitud, valor absoluto de la longitud inicial menos la longitud final, yo la puedo calcular, no la puedo asumir. Entonces, aquí está compresión. Pero en caso de que a mí no me den la longitud final ni la inicial, yo puedo, oído, asumir dentro del sistema cómo está trabajando el resorte. Yo asumo que el resorte está trabajando a compresión sobre las piezas del sistema que yo voy a estudiar por la tercera ley de Newton, ley de acción y reacción, que yo coloco, si yo asumía compresión, esta va a quedar, el resorte lo que va a tratar ahora es, ¿qué es lo que le hace el resorte al sistema? A lo contrario, si el sistema lo comprime, él trata de ¿qué? De estirarse. Se va a quedar una fuerza aquí para esta barra y otra fuerza aquí para esta barra. Entonces, si yo la sumo a compresión y cuando yo calcule la fuerza de resorte me da positiva, quiere decir que el sentido que asumí es verdadero. Caso contrario, si yo asumo que este resorte, esta tracción, porque la longitud final es mayor a la inicial dada, entonces, si a mí me da positivo, en su efecto está la tracción. Pero si a mí me llega ese cálculo negativo en algo que yo asumí, quiere decir que lo que yo asumí es contrario. Es decir, si yo asumí a compresión, el resorte está a tracción, pero si yo asumí a tracción y me da negativo, el resorte estará a compresión. Bueno, una vez visto esto, ¿sí? Vamos a, bueno, lo que yo ya me he adelantado a hablar de estabilidad del equilibrio, grado de libertad. Se define, es el número de movimientos que puede expresar un cuerpo en el plano o en el espacio. En este sentido se dividen en lo siguiente: sistemas isoestáticos, sistemas hiperestáticos y sistemas hipoestáticos. Vamos a ver qué es un sistema isoestático. Son sistemas estables, me lo había dicho al principio de la clase. Grado de libertad es igual a 0. Los grados de libertad son iguales ¿a qué? A 0. ¿Ok? Es decir, no tiene grados de libertad. Estáticamente determinado. Número de ecuaciones igual al número de incógnitas. Muy importante. Quiere decir que todos los sistemas que nosotros vamos a trabajar en mecánica 1, en estática 1, perdón, que es la materia de nosotros, estática 1, que es lo mismo que es mecánica 1, van a ser isoestáticos. O sea, no se me van a mover, grado de libertad 0, tienen el mismo número de ecuaciones con el mismo número de incógnitas, ¿sí? Ahora que un sistema hiperestático, son sistemas estables también, al igual que el primero, ¿sí? Grado de libertad es menor a 0, o sea, son menores a 0. Estáticamente indeterminado, el número de ecuaciones es menor al número de incógnitas. El número de ecuaciones, ¿sí? Es menor al número de ¿qué? De incógnitas. ¿Okay? Esto ocurre cuando son hiperestáticos, es que el sistema, a pesar de que es estable, no se puede determinar. O tengo más apoyo de lo debido, o tengo menos apoyo. Generalmente más apoyos de lo debido. ¿Ok? Porque por decir aquí tengo, si yo estudio este sistema, tengo una reacción en A, una reacción a su X y a su Y, y una reacción en B. Tengo 3 reacciones con 3 ecuaciones de equilibrio. Pero si yo estudio este sistema, fíjate que aquí yo tenía un pasador y un rodillo. En el extremo A un pasador y en el extremo B un rodillo. Pero si yo estudio este sistema, en el extremo A yo tengo
un pasador y un pasador en B. Es decir, yo tengo más apoyos de lo necesario. Sigue siendo estable, pero no lo puedo determinar. Esto es lo que ocurre por lo generalmente en la vida real, ¿sí? Que aquí se puede determinar todo el sistema, aquí no se puede, está estáticamente indeterminado. Es decir, no se me cae el puente porque le coloqué más apoyos de lo debido para, como son vías humanas, lo que van a pasar por ahí, igual que el ejemplo del ascensor, entonces yo le coloco más apoyos de lo debido para asegurar que no falle. Entonces, claro, uno primero hace el cálculo isoestático y luego le coloca esos apoyos para asegurar que la estructura pues, no va a fallar. Es decir, si yo sé que este sistema, por lo menos comparando este sistema que es isoestático con este que es hiperestático, en el isoestático tengo un pasador y un rodillo. Está en equilibrio, no se me va a caer, no se me va a mover. ¿Sí? Con esta carga de 100. Pero ¿qué pasa si yo le meto 200? Que se me va a quebrar. Entonces yo de pronto meto aquí, un ejemplo, un apoyo en A, un apoyo en B y aquí también meto un apoyo en C. Me aseguro de que si así le meta 150 no se me va a caer. ¿Yo? Y están los sistemas hipoestáticos. Está isoestático, hiperestático, está hipoestático. Son sistemas estables también. Grado de libertad es mayores a cero. Existe movimiento. Y la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por la aceleración. Fíjate que estos sistemas hipoestáticos no van a ser de nuestro estudio. Me explico. Estos sistemas hipostáticos no van a tener cabida acá. ¿Por qué? Porque se me van a mover. Nosotros decimos que estática debe cumplir las ecuaciones de equilibrio, debe cumplir equilibrio. Esto es parte de una materia que se llama dinámica o mecánica 2, donde los sistemas sí se tienden a mover. Entonces, fíjate que aquí una diferencia grande con los isoestáticos y hipostáticos, perdón, los isoestáticos e hiperestáticos. La diferencia grande es que los hipoestáticos son sistemas inestables. Lo que es el hipoestático y el hiperestático son netamente estables. Este es inestable, se mueve. ¿Sí? Imagínense que yo entonces construyo un puente que se va a mover, o un puente colgante imagínense, que esté haciendo esto. No, no se puede. Entonces, generalmente los grados de libertad son mayores a cero y existe movimiento, ¿vio? Se aplica la segunda ley de Newton, pero esto es parte de otra materia, lo vamos a tocar, entonces los sistemas hipostáticos no los vamos a tocar. Bueno, dice equilibrio del cuerpo rígido, en este caso vamos a tener lo que son entramados, armaduras planas, o cerchas y qué, y vigas. Fíjate que finalmente un entramado es un conjunto de barras y elementos conectados entre sí, la cual forma un sistema mecánico. Para ello se distingue barra ideal, solamente soporta cargas en el eje longitudinal. Es decir, si yo tengo una barra ideal, ella va a soportar fuerzas de compresión o fuerzas de qué? De tracción sobre su eje ¿qué? Longitudinal. Y barra multifuerza soporta carga multisentido. ¿Ok? Fíjate que un ejemplo de entramados es como el que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Un ejemplo de entramado es el que tenemos acá. Tiene una cuerda, tiene una barra, está conectada por pasadores, tiene una cuerda aquí conectada a una masa, a una masa que va a producir un peso, ¿verdad? ¿Cuál de estas todas sería la barra ideal? Esta no es barra ideal porque la barra ideal, el concepto es que soporta simplemente cargas axiales sobre su eje longitudinal. Si yo estudio la barra A, B, C, D, en estos puntos ya va a tener fuerzas que corten a la barra, igual que la barra CDF, también va a tener fuerzas que corten a la barra. Pero si yo estudio la barra BE, que es la barra que está ahí inclinada, esa barra es una barra ideal. ¿Y qué ocurre? Que si esa barra es ideal, ¿por qué? Porque no tiene ninguna fuerza que la corte. Ojo con esto, porque a veces tiende a engañar. Si la barra que está inclinada allí, ¿verdad? Tiene peso, dice el profesor, pero es que yo no le veo ninguna fuerza aplicada. Y usted me dijo en clase pero ya va, pero la barra le están dando que tiene un peso. Entonces, cuando yo haga el diagrama de cuerpo libre, esta barra, si tiene peso, se va a dibujar una flecha vertical hacia abajo, que es la reacción que produce el peso, vertical hacia abajo, ¿sí? Es la fuerza que va a producir el peso. Es una fuerza vertical hacia abajo, que es el peso. Entonces ya interrumpe
o ya rompe la condición de que simplemente soporte fuerzas verticales, perdón, soporte fuerzas axiales corridos sobre su eje longitudinal. Entonces, cuando yo haga el diagrama de cuerpo libre, un ejemplo, me va a quedar una flecha aquí abajo. Entonces ya interrumpe, ¿sí? Porque para que sea ideal es que no tenga peso y que esté, ¿cómo está esta? Ve, aquí hay un ejercicio de entramados que está explicado en el video que nosotros más o menos trabajamos. Yo creo que en el video está esta parte, ya por motivo de tiempo no creo que me dé chance, porque siempre es bastante larguito. En el segundo video está explicado el entramado, y si no, ahí está dentro de la guía. De todas maneras, yo lo voy a buscar porque yo creo que este video lo tengo, este entramado lo tengo explicado dentro del video. Sin embargo, si en caso de que no lo tengan, aquí está también resuelto en la guía, pero sí está, estoy seguro que está, entonces lo pueden revisar. Bueno, muchachos, repito, esta clase más que volver a dar era con el fin de que se conecte, con el fin de interactuar, porque la idea es eso. Muchas gracias por su atención y termino diciendo un pensamiento de Albert Einstein, que dice: nunca considere el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Eso lo dijo Albert Einstein. Bueno, gracias por su atención y que tengan un excelente día. Feliz día.